Y en esta segunda parte de la clase 42 vamos a empezar con el tema 4.2, que corresponde a volúmenes de sólidos. El problema va a consistir en encontrar el volumen de eh, un sólido de revolución. Y también vamos a ver que se van a poder hacer cosas para calcular el volumen de ciertos sólidos utilizando el método de rebanadas. Entonces nosotros vamos a ver, o sea, dado un sólido de revolución que vamos a definir en un momento qué es lo que significa eso, vamos a calcular el volumen utilizando el método del disco y lo que se conoce como el método de la arandela, o como, no sé, como del anillo, vamos a decirlo así. Pero si entendemos bien el método del disco, el otro método simplemente es restar áreas, porque vamos a calcular volúmenes de sólidos que están huecos. Y después veremos cómo calcular el volumen, por ejemplo, de una pirámide, haciendo rebanadas y sumando sobre todo eso. Todo esto tiene aplicaciones en, no sé, los tornillos que se hacen, un montón de cosas en la industria. Entonces vamos a decir que primero vamos a definir qué es un sólido de revolución. Entonces, un sólido de revolución va a ser un subconjunto de R3. Entonces, en palabras, va a ser el sólido de revolución es un subconjunto de RTs que puede ser generado por la rotación de una región plana alrededor de un eje fijo. Entonces, si yo tengo un eje fijo y tengo una región plana acotada, al yo hacerla girar respecto a una recta, esa recta que es el eje fijo, eso me va a generar un sólido. Entonces vamos a ponerlo como una definición mejor. Definición 4.2.1. Vamos a decir que sea f una función que va de a a b en, que sea positiva. O sea, en R tal que f es mayor que 0 para toda x que pertenece a b, que es mayor o igual que 0. Eso se traduce a decir que la f va de a b a el intervalo 0 infinito, por ejemplo. Y que sea una función continua. ¿Qué es esto que puse tal que? ¿Qué es esto? Ya, ni siquiera yo me entiendo. F a b a cero infinito. Continua. La F positiva. Entonces tal que la función f es mayor o igual que cero. Entonces tenemos una función que va de a a b al intervalo cero infinito, que es continua. ¿Qué más? Necesitamos una recta. Entonces sea L, una recta en el plano euclidiano dos dimensional E2. Entonces el sólido de revolución generado
por la función f. Al hacer girar el conjunto, o la región, como le quieran llamar. Vamos a ver, R igual al conjunto de x, y que está en R2, tal es que x está entre a y b y y está entre 0 y la función f de x. Entonces, al hacer rotar esto alrededor de la recta L que habíamos definido antes, ese sólido va a ser el conjunto, vamos a llamarle S, igual al conjunto de puntos ρ de P teta, tales que P pertenece, es un punto de la región esta en 2 dimensiones, y teta va de 0 a 2pi. Y esto es un subconjunto de R3, donde esta función ρ de P teta es la rotación del punto P en el plano alrededor de la recta L, un ángulo teta. Entonces, en dibujos, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra recta L aquí, es decir, que es esta. No necesariamente un eje cartesiano, simplemente una recta. Y tenemos una función positiva. Entonces, no sé, digamos que tenemos esta cosa aquí. Esta es la función, vamos a decir, f de x. Entonces, y esto está entre a y b, por supuesto. Entonces, suponiendo que esto está sobre un, no sé, podemos meter un sistema de ejes ahí, que es positivo, entonces ese es el a y b de la partición. Y giramos. Entonces, lo que dice esto es que cada uno de los puntos estos, o sea, si yo giro, aquí voy a tener como la otra parte así. Y lo voy a pintar de otro color. Y voy a tener este sólido. Es un sólido de revolución porque está girando alrededor de una recta. Entonces, en este caso, si yo tengo un punto P aquí, entonces este punto va a girar, se va a mover. Entonces, respecto a esa circunferencia, pues, se habrá movido un ángulo. Déjenme ponerlo con nuestras rectitas de aquí. Entonces, el punto que originalmente estaba aquí se mueve, se va moviendo alrededor. Y ese parámetro es teta, ese ángulo es teta. Y la variación de ese punto lo da esa función ρ que pusimos aquí. Entonces, donde la teta va de 0 a 2pi porque tiene que dar una vuelta, tiene que girar. Entonces, ¿qué pasa si la recta L es el eje X? Bueno, pues si es el eje X, tendríamos nuestro sistema cartesiano X, Y. Tenemos nuestra función f de x. Y bueno, esta función va de a a b, de a b, y la hacemos girar respecto a al eje x, que es la recta L en este caso.
pues de nueva cuenta lo que encontramos es un sólido que es como una vasijita. Y ese es nuestro sólido de revolución. En el plano XY, donde la recta de giro es la recta L. Entonces, en ese caso, el conjunto que llamamos S, en este caso va a ser el conjunto de puntos X, Y, Z en R3, tales que la X está acotada entre A y B, y esta cosa, esta circunferencia estaría en el plano YZ. Entonces yo originalmente tengo una región plana, una curva, y luego me salgo, esto lo giro alrededor del eje X y eso me forma la bandejita esta. Entonces, pero justamente yo al girar esta curva, lo que estoy haciendo es que cada punto de esa curva está girando alrededor de una circunferencia, pero esa circunferencia no está en el plano XY, esa circunferencia está en el plano YZ. Entonces, eso tiene por ecuación y cuadrada más z cuadrada en el plano YZ menor o igual que la función esta. Entonces, cualquier punto aquí no puede ser más grande que el f de x al cuadrado. Entonces, esa sería como la ecuación de la circunferencia. Entonces, en el plano YZ, en este caso, si yo proyecto esto, tendré una circunferencia de radio, pues no sé, lo que sea que tenga que ser. Entonces, si se dan cuenta, si... Bueno, ahora hacemos eso. Y análogamente, si la recta de giro es el eje Y, tenemos aquí X, tenemos el eje Y que va a ser la recta L en este caso, y tengo mi funcioncita así, vamos a decir, esta es mi función G de Y. Entonces giro y voy a obtener el sólido este. Pero ahora la circunferencia esta que genera la rotación de esta función. Entonces este punto lo que hace es rotar sobre todo esto. Entonces genera una circunferencia. ¿En qué plano? En el plano, si yo proyecto esto aquí, pues queda acá abajo en el plano XY. Entonces, si el eje Y es la recta de giro, entonces se genera el conjunto S igual al conjunto de puntos X, Y, Z en R3 tales que Y está entre C y D en este caso. Entonces aquí tendría C y D. Y tendría la ecuación de la circunferencia en el plano XZ. Es decir, X cuadrada más Z cuadrada menor o igual que la función G de Y al cuadrado, que es como el radio de esa circunferencia en cierto sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar una partición de esto. Entonces, si damos una partición, aquí tendría el xy menos 1, el... Bueno, voy a hacer otro diagramita acá. Entonces, vamos a tomar la recta de giro, el eje X. Así. Entonces tenemos esta función f evaluada de AB. Así. Entonces esto genera el sólido de revolución este. Entonces vamos a dar sea P una partición
del intervalo AB. Entonces tal que esa partición está por los elementos x0, x1, etcétera, hasta xn, como habíamos visto ya al principio del curso. Entonces este x0 es igual a a y este b es igual a xn. Entonces por aquí tendría el xi menos 1, xi. Y esto lo que haría es, tendría una región que va por abajo. Y esto al rotarlo va a generar como un cilindrito. eh, un cilindrito que está por adentro. ¿Sí lo ven? Un cilindrito de ancho delta xi que está por adentro. Y también genera un cilindrito que está por afuera. Tomando el máximo de este lado. Entonces hay un cilindro que va por afuera. Entonces para cada elemento de la partición yo tengo como que estoy generando una serie de cilindritos. Uno pegadito, uno después del otro. Entonces que me genera justamente esa figura que tengo ahí. Así, algo así. Entonces me genera estos disquitos. Entonces esto genera, repito, ya no lo hago con toda la formalidad porque todo esto lo vimos ya al principio. Entonces genera cilindros de... Entonces si veo este cilindro, la altura de este cilindro si lo acuesto, estaría así. Entonces lo estoy acostando. Entonces esto que está aquí es la altura del TXI. Y la base pues es la circunferencia. Entonces el área de la base sería igual a pi por el radio. Pero ¿quién es el radio? Es la distancia a f. Si tomamos la integral de la construcción de Riemann, pues lo que hacía Riemann era tomar un punto intermedio aquí, un xi, y entonces con eso generaba en ese caso va a generar un disco que una parte se sale y otra parte queda como por adentro del volumen original, y eso nos va a dar este lo que queremos. Es decir, lo que estoy diciendo es genera cilindros de altura delta xi, con lo cual estamos de acuerdo. Entonces hay un volumen interno, vamos a decir este B, que va a ser la suma de I igual a 1 hasta n de pi por el radio, que en este caso el radio de los que van por adentro sería el ínfimo de la función f, como vimos ahí, por la altura de cada cilindrito. Entonces yo tengo mi cilindro de altura del xi, y como son los que se quedan por adentro, pues el radio de este es mi de f. Entonces el área es de un cilindro, es área de la base, que en este caso es pi por radio al cuadrado, por la altura que es delta xi. Y análogamente por afuera, pues sería la suma desde igual a 1 hasta n de pi por mi mayúscula cuadrado de f por delta de xi. Y entonces el volumen normal, como aprendimos ya al inicio, vuelvo a repetir, que no lo quiero volver a hacer para no aburrir. Ese volumen está entre el volumen que está por adentro y el volumen que está por afuera. Digamos que esta es como una extensión de lo que analizamos en dos dimensiones para una tercera dimensión. Entonces, vamos a decir que existe un xi en el intervalo xi menos 1, xi,
tal que el volumen está dado como la suma desde igual a 1 hasta n de pi por radio al cuadrado por la altura. Y entonces se acuerdan que eso en la cosa de Riemann teníamos la suma de Riemann de f pxi en este caso como la suma desde igual a 1 hasta n del área de la base por la altura, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Es decir, esto es igual a pi por la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi i al cuadrado por delta xi. Y en otras palabras, utilizando el formalismo de Riemann, tengo que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma s de f p xi, es decir, va a ser la integral de AB de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, claro, pues, ¿qué es lo que qué es lo que se está haciendo intuitivamente? Pues, si yo tengo ese sólido, eh, si yo tengo este sólido así, entonces lo que estamos haciendo es tomar una partición, entonces, y esa partición va a generar estos disquitos que van mitad para afuera, mitad para adentro. Entonces aquí va a estar un xi 1, luego en el que sigue lo mismo, otro cilindrito, una parte se sale, otra parte se queda por adentro. Y otro, entonces está formado como por rebanadas, es como si tuvieran una naranja y le empiezan a cortar. Y luego todo eso lo ponen, como que reconstruyen la naranja y ponen uno sobre otro. Entonces por eso se llama método de rebanadas esto. O el método del disco. Entonces, en resumen, el método del disco va a ser para encontrar el volumen de un sólido de revolución, con el cual, a ver, voy a escribirlo así. En resumen, vamos a ponerle para encontrar el volumen del sólido de revolución, no, de un sólido con el método del disco. Usamos uno de los siguientes. Si el eje de revolución, vamos a ponerlo así, eje de revolución horizontal. Entonces, eje horizontal, que es el eje de revolución. Entonces, si ese es el caso, el volumen es pi por la integral de AB de f de x al cuadrado diferencial de x. Y si el eje de revolución es vertical, entonces el volumen va a ser pi por la integral de c a d de g de y al cuadrado diferencial de y. Entonces, por supuesto, en general, aquí yo estoy poniendo la f, pero realmente, ¿dónde está aquí? Pero realmente no es la f, sino es como el radio del disco. Entonces, observación, realmente esa f y g son
f de x igual a... Son los radios, perdón, los radios de los discos. Que bueno, en ese caso coincide. Muy bien, entonces es el método del disco bastante simple. El concepto que es rebanar y poner. Entonces va a haber una cosa que va a ser más grande, va a ser una cosa que va a estar más por adentro, dependiendo si se toma el ínfimo o el supremo. Y con eso se pueden calcular volúmenes de sólidos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un montón de ejemplos. Entonces, ejemplo número uno. Encontrar el volumen del sólido generado por la gráfica raíz del seno de x. Y el eje x, donde x está entre 0 y pi. Y eso lo giramos respecto al, al eje x. Muy bien, entonces tenemos que x va de 0 a pi. Entonces, de 0, pi medios, vamos a decir a pi. Sin nada, ahí está. Y vamos a hacer la gráfica de y igual a seno de x raíz. Entonces, si va a ser similar, o sea, podemos irle dando valores a esto y va a ser exactamente lo mismo, porque el seno de pi es 0, el seno de 0 es 0 y el seno de pi medios es 1, raíz de 1 es 1. Pero la diferencia es que esto va a ir como más pegado así. Entonces esa es nuestra cosa que tenemos y luego si lo hacemos girar, va a quedar una cosa ahí, como una de esas pelotitas de los juegos. Entonces, en este caso, ¿quién es el radio? Ah, pues me tengo que fijar quién es la recta respecto a la cual la estoy girando. En este caso es el eje X. Entonces, tomando el eje X, me fijo quién es la función que topa. En este caso, pues es la gráfica negra que corresponde a el, la región que vamos a girar alrededor del eje X, que corresponde al radio. Entonces, aquí cuando yo haga esto, pues me va a generar un disquito y conforme voy avanzando me va generando un disquito cada vez. Entonces el radio coincide en este caso con la función f de x. Va a ser igual a raíz del seno de x. Entonces el volumen es igual al pi por la integral de 0 a pi de el radio, en este caso seno de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces esto es pi por la integral de 0 a pi de valor absoluto del seno, que es el seno de x, entre 0 y pi, diferencial de x. Y la integral de esto pues es pi por menos coseno de x evaluado de 0 a pi. Es igual a pi por menos coseno de pi menos coseno de 0. Es igual a menos, bueno, a pi por menos uno que es menos 2. Pi por menos 2 es igual a menos 2 por pi. Ahora, perdón, aquí me da menos con menos más.
es, a ver, menos coseno. A ver, déjenme mejor, porque no veo bien. A ver, esto sería igual a menos pi coseno de x entre 0 y pi. Menos pi por coseno de pi menos coseno de 0 menos pi por coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, con este menos me da menos, esto es igual a menos pi por menos 2, esto es igual a 2pi. Entonces ese es el volumen 2pi unidades cúbicas, es el volumen de este objeto que tenemos aquí. A ver, ejemplo número 2. Entonces dice encontrar el volumen del sólido generado al girar y igual a es ¿dónde está? Ah, y. Ya lo encontré. Y igual a 2 menos x al cuadrado y g de x igual a 1 alrededor de la línea y igual a 1. Entonces tenemos el caso de una recta que no es ni el eje x ni el eje y. Entonces, ¿cómo actuar en este tipo de casos? Entonces, por supuesto, en general puede ser que sea una recta inclinada. Pero bueno, eh, son cosas que pasan con poca frecuencia. Entonces, la línea y igual a 1. Es decir, que está aquí. Pintamos nuestra... Ahí está. Entonces la ecuación esta es una parábola en y igual a 2 y entonces y igual a 2 y es hacia abajo. Entonces cuando intersecta aquí hay que hacer y igual a g de x. Esto sí, solo si 1 es igual a 2 menos x al cubo. Sí, solo si x al cubo menos 1 es igual a 0. Esto pasa así solo si x es igual a 1, que es una raíz triple. Es una raíz triple. Entonces, y igual a 1 y 2 menos... Ah, ¿por qué le puse x cúbico? Es x cuadrado. Es x cuadrado, x cuadrado. Entonces me queda x cuadrada, 1 menos 2 menos 1. Entonces las soluciones son x igual a 1 y x igual a menos 1. Eso quiere decir que las curvas se intersecan en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Entonces, como es una parábola que abre hacia abajo, nos quedaría algo así. Y entonces, esta es la región. Esta sería la región R. Esto es y igual a 1. Y entonces lo que hace esto es girar esta parte. Y lo que nos va a dar es como un sólido hueco. Si se fijan, o sea, si esto rota respecto a y igual a 1,
Entonces va a generar una cosa parecida a la canica esta que habíamos visto antes. A esta. Es algo parecido a eso. Muy bien, entonces la recta de giro es y igual a 1. Esa es mi recta de giro. Entonces tenemos que encontrar quién es la región. Entonces, el radio. En este caso, si yo voy de aquí a acá, tengo que poner el radio que va de aquí a acá. Entonces, para ese propósito, tenemos que ese radio es la, la función esta. Entonces es 2 menos x cuadrado menos esto. Y ya me va a quedar lo de acá. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces... No, perdón, eso no tiene que ser igual. Esto es el radio. Es decir, queda como menos x cuadrada más 1. O lo que es lo mismo, 1 menos x cuadrada. Entonces, una vez identificando el radio, respecto a qué, o sea, número 1, hay que ver cuál es la recta que estamos usando para generar el sólido. Y en base a eso, utilizamos el método que mejor nos convenga. Entonces, ya sabemos método del disco y método de la arandela, que básicamente son lo mismo. Entonces, esto nos da que el volumen es igual a pi por la integral de menos 1 a 1 de 1 menos x cuadrada al cuadrado diferencial de x. Entonces esto es igual, para no hacer una sustitución trigonométrica que se podría hacer, voy a desarrollar el cuadrado de menos 1 a 1 de 1 menos 2 x cuadrada más x cuarta diferencial de x, y esto es igual a x menos 2 por 2x sobre 2, no, menos 2, estoy integrando, menos 2, ay, me faltó el pi, esto es igual a pi por x, luego menos 2x cúbica sobre 3, más x5 sobre 5. Y eso se evalúa de menos 1 a 1. Esto es igual a pi por 1 menos 2 tercios más un quinto menos, con este menos es más, 1 menos, por menos más, por menos menos, y esto sería, a ver qué estoy haciendo, pi por 1 menos 2 tercios más un quinto menos es más, más por menos, por menos es menos, y menos un quinto. Entonces esto es igual a pi por 2 menos 4 tercios más 2 quintos. Entonces esto es igual a 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, menos 5 por 4, 20, más 3 por 2, 6. 5 por 3, 15.
Y entonces esto es igual a 10 16 quinceavos de pi. Unidades cúbicas. Entonces eso es un segundo ejemplo, sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo más. Eh, ¿Cómo lo puse? 2, así. 3. Entonces sean A y H mayor que cero. Entonces girar la región eh, la región generada por f2 de x igual a A, f1 de x es igual a cero, x es igual a cero y h es igual a cero, que debe ser un rectángulo esto. Entonces tenemos la altura h, eh, la recta y igual a A, que es la f2. Entonces A, entonces sería esto de aquí. Esa sería la región R. Y esa hay que girarla alrededor de la línea y igual a 1. No, alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Sí. Entonces esto, cuando giramos alrededor del eje X, toda esta región genera un cilindro. Quedaría así. Entonces es un cilindro circular recto. Entonces, ¿quién es el radio en este caso? Pues esta cosa es la que estamos girando. Pues el radio es una constante, es R igual a A. Entonces la función R de X es igual a A al cuadrado. Entonces el volumen, y con eso acabamos esta primera parte, el volumen va a ser pi por la integral de 0 hasta h en x, desde 0 hasta h de a cuadrada de x, porque acá es una constante, siempre es la misma. Entonces esto va a ser igual a pi por a al cubo por x de 0 a h, que es igual a pi a cúbico por h. Entonces es lo mismo que área de la base pi por radio al cuadrado por a por h. Entonces área de la base. Este es a por h. No sé qué signifique. En el sentido, claro, es base. A ver, base, que es por a, que sería la altura. Aquí creo que ah, claro que no sé qué estoy haciendo. Con razón esto me estaba confundiendo. Ahora sí es.
Área de la base por la altura. No sé de dónde sacan esta cosa, pero bueno, ya. Me queda así, lo que estoy integrando es respecto de X, no la A, que es lo que estaba haciendo ahí. Entonces nos queda área de la base por la altura, que es la sección transversal del cilindro, es una circunferencia. Entonces es área de la base, si se acuerdan de sus clases de la secundaria, me parece que era esto, donde estudiamos estos objetos de la geometría plana. Área de la base, que es una circunferencia de radio A, por altura, que es H, de la tarde. Bueno, con esto terminamos esta primera tanda de ejemplos y más adelante subiré algunos más de esta primera parte y vamos a ver ese método de las rebanadas para terminar con la parte del volumen y puedan hacer lo relacionado con eso en su tarea.